por qué Jesús descendió de la tribu de Judá y no de otro hijo de Jacob, seguramente habrás escuchado muchas veces sobre la tribu de Judá, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios la eligió para llevar la línea mesiánica? A simple vista, Judá no era el mejor candidato, no era el primogénito, tenía un historial lleno de fallas y decisiones cuestionables. Entonces, ¿qué lo hizo especial? La respuesta desafía la lógica común y revela un misterio de Judá que muchos desconocen. Si sigues la genealogía de Jesús, notarás que está tejida con historias de redención, giros inesperados y decisiones que cambiaron el rumbo de la humanidad. Desde Rubén, Simeón y Leví, quienes fueron descalificados por sus errores, hasta Judá, que emergió como líder inesperado. Cada paso en esta línea tenía un propósito, pero lo más impactante no es solo cómo Judá fue elegido, sino lo que su tribu representaría en la historia. La profecía revelada en Génesis 49:10 lo deja claro. El cetro jamás se apartaría de su descendencia. Este conocimiento no es solo un dato histórico, es una clave para entender la promesa mesiánica y cómo se conecta con nuestras vidas hoy. Así que prepárate para adentrarte en una historia que no solo te sorprenderá, sino que cambiará tu forma de ver el plan divino. No es casualidad que Jesús sea llamado el león de la tribu de Judá. Hay mucho más detrás de esta elección de lo que la mayoría imagina. Rubén lo tenía todo: el estatus de primogénito, el derecho a liderar, el heredero natural de la promesa mesiánica. Pero, ¿qué hizo? Lo desperdició en un solo acto de impulsividad, profanando la cama de su padre con Biliá. Imagina tirar por la borda un legado por un momento de deseo. Este error no solo manchó su nombre, sino que también lo apartó del linaje profético. El liderazgo no se trata solo de posición, sino de carácter, y Rubén mostró que no estaba a la altura. Simeón y Leví no se quedaron atrás en términos de descalificación. Cuando su hermana Dina fue deshonrada, reaccionaron con una furia descontrolada. Justicia, más bien venganza desmedida, engañaron y masacraron a los hombres de Siquem, convirtiendo su ira en sangre. Jacob no olvidó esta brutalidad, y al bendecir a sus hijos, los señaló como violentos, indignos de portar la elección divina. El liderazgo exige sabiduría, no solo fuerza bruta. Y así, dos más fueron apartados del camino profético. Si Rubén falló por debilidad y Simeón y Leví por exceso de violencia, ¿quién quedaba para recibir la responsabilidad de portar el linaje del Mesías? Es aquí donde surge el misterio de Judá. No era perfecto, tenía errores en su historial, pero poseía algo que los demás no tenían: la capacidad de redención y liderazgo equilibrado. Su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, y con ello, la profecía revelada comenzaría a cobrar forma. Judá no era el hijo perfecto de Jacob. Cometió errores, tomó decisiones cuestionables, pero aquí está el punto clave. Cuando caía, se levantaba más fuerte. No fue elegido porque era impecable, sino porque aprendía de sus fallos. Mientras otros hermanos fueron descalificados por sus acciones sin redención, Judá mostró una cualidad rara: la capacidad de transformación. La elección divina no se trata de perfección, sino de propósito. Dios no elige a los que nunca fallan, sino a los que aprenden y crecen. Su liderazgo emergió con el tiempo. No era el primogénito, pero cuando la familia enfrentó crisis, él fue quien tomó las riendas. Fue su voz la que se impuso cuando los hermanos debatieron qué hacer con José. Y más adelante, cuando la hambruna los llevó a Egipto, fue Judá quien ofreció su vida como garantía para salvar a Benjamín. Estas no son acciones de un hombre común. Son señales de un destino mayor, una pista clara del misterio de Judá en la historia mesiánica. Dios había trazado un camino. Desde el principio, la promesa mesiánica no se trataba de una herencia automática, sino de una selección basada en cualidades esenciales. Y en Judá, a pesar de sus errores, se encontraba la semilla del liderazgo real. Su historia es una prueba de que el destino no es estático. Es moldeado por elecciones, carácter y redención. Y con esta elección, el linaje de la realeza estaba a punto de ser confirmado en una profecía revelada. Las palabras de Jacob no fueron simples bendiciones de un padre a su hijo. Fueron una declaración profética, una revelación que cambiaría la historia. En Génesis 49:10, él declaró que el cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga a Silo. No era solo una predicción de realeza, sino una afirmación del linaje del Mesías.
La profecía revelada dejó claro que el liderazgo espiritual y político de Israel no recaería en otro, sino en la descendencia de Judá. Silo, una palabra envuelta en misterio, ha sido interpretada como un título mesiánico. Es la promesa de un gobernante supremo, un líder destinado a traer paz y justicia. Y si Judá fue elegido para portar el linaje real, entonces el Mesías debía venir de su descendencia. No es coincidencia que, desde David hasta Jesús, los reyes y líderes más prominentes de Israel surgieran de esta tribu. La promesa mesiánica estaba en marcha y su cumplimiento estaba destinado a sacudir el mundo. Este cetro, símbolo de poder, liderazgo y autoridad divina, no era solo para los días de los reyes terrenales. Se extendía mucho más allá, hacia una realeza eterna. Jesús no solo sería descendiente de Judá, sería el cumplimiento definitivo de esta profecía. El linaje había sido trazado con precisión, y el título de León de Judá comenzaba a tomar forma en la historia de la redención. Pero, ¿por qué precisamente este símbolo? Ahí es donde todo se conecta con la siguiente gran revelación. El león no es cualquier símbolo, es el rey de la selva, el depredador supremo, la criatura que no teme a nadie. ¿Por qué se asocia con Judá? Porque su linaje no solo estaba destinado a gobernar, sino a hacerlo con autoridad incuestionable. Jacob, al bendecir a su hijo, lo llamó cachorro de león. Génesis 49:9, una imagen de poder y conquista. Esta metáfora se convirtió en el sello de la elección divina, dejando claro que el liderazgo de Judá no sería pasajero, sino eterno. Este título no quedó enterrado en el Antiguo Testamento. En Apocalipsis 5, Jesús es llamado el león de la tribu de Judá, el único digno de abrir el libro sellado. Esto no es casualidad. Se trata de una confirmación de la profecía revelada, una prueba de que la autoridad de Judá no se limitaba a un trono humano, sino que trascendía hasta el plano divino. Un león no ruega por poder, lo posee por derecho. Así es como se perfilaba la figura mesiánica, con dominio absoluto sobre toda la creación. Pero aquí viene el giro inesperado. Aunque el león representa dominio y fuerza, el Mesías, en su primera venida, no se presentó rugiendo, sino en humildad, como un cordero sacrificado. El contraste es fascinante. El mismo que tenía la autoridad para gobernar, eligió primero servir y salvar. Sin embargo, la historia aún no ha terminado. La promesa mesiánica habla de un regreso. Y cuando ese momento llegue, el rugido del león de Judá será inconfundible. Pero antes de eso, hay una historia clave que lo conecta todo. El día en que Judá tomó una decisión que cambió el curso de la historia. En medio del caos, cuando sus hermanos estaban listos para derramar sangre, Judá habló. ¿Qué ganamos con matarlo?, preguntó, sugiriendo vender a José en lugar de asesinarlo. Génesis 37, 26-27. No lo hizo por piedad, sino por pragmatismo. Sin embargo, su decisión evitó un derramamiento de sangre irreversible y, sin saberlo, se convirtió en una pieza clave del misterio de Judá. Dios tomó ese momento de traición y lo transformó en el primer paso hacia la preservación del linaje mesiánico. José, vendido como esclavo, terminó en Egipto, donde Dios lo elevó a una posición de poder. Pero aquí está lo sorprendente. Si José no hubiera sido vendido, su familia nunca habría sido salvada de la hambruna. En otras palabras, la misma acción que parecía condenar a José fue la que, en última instancia, preservó a la casa de Jacob. Judá, sin siquiera darse cuenta, estaba participando en la ejecución de un plan mucho más grande. La promesa mesiánica avanzaba, aunque sus actores aún no comprendieran su papel. El tiempo reveló el verdadero carácter de Judá. Cuando los hermanos regresaron a Egipto en busca de alimento y Benjamín fue amenazado, ya no era el mismo hombre que había vendido a su hermano. En un giro dramático, ofreció su propia vida como garantía por Benjamín. Génesis 44, 33. Aquí es donde la elección divina se vuelve aún más clara. Judá había pasado de ser un traidor a un intercesor. Y esta transformación no solo cambió su destino, sino que preparó el escenario para otra historia clave. La de Tamar, la mujer que curó la continuidad del linaje de Judá. Ahora que conoces la historia detrás de la elección divina, dime, ¿cuántas veces has pensado que tus errores te descalifican de algo grande? Judá no era el candidato ideal. Pero Dios no trabaja con ideales humanos, sino con propósitos eternos. La promesa mesiánica avanzó a través de decisiones inesperadas, actos de redención y giros que parecían irrelevantes en su momento. ¿No te hace pensar
¿Que tal vez hay algo más grande en juego en tu propia vida? El linaje de Judá nos enseña que Dios usa lo imperfecto para cumplir su plan perfecto. Desde Tamar hasta Ruth, desde David hasta Jesús, cada historia es una prueba de que no importa de dónde vengas, sino quién elige guiar tu destino. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar que hay un propósito divino en tu vida, incluso en medio del caos? Reflexiona sobre esto y dime en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Judá te impactó más? Si quieres seguir profundizando en estos temas y descubrir más secretos ocultos en la Biblia, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad.